no se olviden, por favor, que tienen que registrar la asistencia. Se pasa rápido. Tienen que registrar la asistencia en el chat. Estamos 28 registrados hasta ahorita. Hoy día vamos a tener una actividad. Espero que todos tengan la posibilidad de trabajar con el micrófono, al menos con el micrófono, porque van a hacer preguntas abiertas en las cuales van a tener que responder y se va a ir registrando el porcentaje de las cosas que ya vamos a ir desempeñando. Recuerden que esto equivale a la parte que corresponde a talleres, esta parte de la evaluación, y se lo va a hacer conforme vayan avanzando las clases. Todavía el número de actividades mínimas para conseguir los 2 puntos no lo he establecido, porque esta semana, como recién es la primera, estoy un poco evaluando el desempeño que tiene cada paralelo, para en función de eso poder establecer los criterios para el puntaje, cuánto es el mínimo requerido para obtener el puntaje de los 2 puntos para esta actividad. Parece que ya estamos todos. Ya no me han llegado más. Ya no me ha llegado ningún otro estudiante más. Esto es principios de macroeconomía. Hoy estamos 8 de mayo. Ya, me parece que estamos todos, ¿no? Ya nadie más inscrito. Bueno, continuamos con la clase del día de ayer, del día miércoles, perdón. En el chat parece que ya están las 28 registros de asistencias. Hay 28 registros, faltando de 2 personas. Por favor, registren todos, porque si no aparecen en el chat la asistencia, sencillamente se quedan sin asistencia. Ya que el chat buenas tardes, disculpe que me interrumpa. De que estuvieron en la reunión o en la clase del día de hoy. Profe, disculpe que me interrumpa. Vamos a ver ahora. Profesor. ¿Sí, diga? Le está llamando una compañera aquí. ¿Me está llamando? Sí, Isabel. Isabel, ¿por dónde está llamando? Por aquí, pues. En el chat. Profe, ¿me escucha? Ahí le escucho, dígame. Ya, lo que pasa es que una compañera, Brigitte Santos, ¿sí? Ella no puede escribir lo que es presente porque tiene dañado lo que es el teclado. Ah, ya. Pero ella sí está conectada. Ya, entonces haga el favor, póngale usted ahorita, yo le autorizo, para que ponga los datos de él y le pone al comienzo por. Ya, ok, profesor, gracias. Profe, falta una compañera, disculpe, también, que no puede conectarse en estos momentos. ¿Ya? Por motivos que en su sector está sin internet. Ah, ya, si no no importa si no se puede conectar, la actividad que vamos a hacer hoy día la puede recuperar en otra sesión. No hay ningún problema por eso. La puede recuperar en otra sesión, ya que somos 32, 30 y pico de estudiantes,
y lo más probable es que no los 30 no alcancen todos a participar. Por lo menos una gran mayoría sí lo va a hacer, y si no todos alcanzan a participar no significa que han perdido el puntaje de la nota, ¿no? Sino que habrán otras oportunidades para que puedan obtener la nota que corresponde. De los que no pudieron, bueno, esperemos que para la próxima sesión pues, tengan mejores posibilidades, porque van a haber otras opciones para poder obtener la calificación. ¿Alguna inquietud antes ya de empezar con... ¿Cuál es la pregunta? Pregunte. ¿Y todos en la peluquería? ¿Qué pregunta? Bueno, si no hay preguntas, hoy día seguimos viendo lo de la clase. Vamos recordando, hagamos un pequeño introductorio. ¿Qué vimos la clase pasada? Una definición de principios de macroeconomía, variables, unas preguntas que son como problemas. Vimos exactamente lo que es conceptos de la macroeconomía, vimos cuáles son los problemas que se generan dentro de la macroeconomía, analizamos cuál es la diferencia también entre la micro y la macroeconomía, y nos concentramos a ver unos conceptos y el alcance de la contabilidad nacional dentro de la macroeconomía. Esos fueron los temas que vimos nosotros la sesión anterior, las dos últimas sesiones, y ahorita les acabé de compartir la pantalla. Ya en estos momentos ustedes van a poder visualizar el material. Este material ya para el día de hoy lo van a encontrar en la página del Edmodo. En la unidad 1, lo que corresponde a esta semana son los conceptos y problemas claves, que ya vimos cuáles eran estos conceptos, la diferencia entre el análisis micro y macroeconómico, el alcance de estudio de una contabilidad nacional. Básicamente nos concentramos en lo que es el PIB. ¿Cuál es el objetivo que se busca cumplir al cumplir con estos temas? Es poder tener una visión general sobre la importancia de lo que es la macroeconomía. El libro guía es el de Dorbush. Vimos la definición de macroeconomía, que es el área de economía como disciplina científica que estudia el funcionamiento de una economía globalmente considerada. Estudia las fluctuaciones de la economía de un país, busca entender los procesos de tomas de decisiones de empresas, familias individuales a un nivel teórico frente a una variedad de circunstancias económicas. Eso a nivel de conceptos. También hablamos de lo que es el agente representativo de las economías domésticas, lo que es la empresa representativa. En las variables que estudia la macroeconomía vimos entre las principales, que es el nivel de producción, el desempleo, inflación, saldo de cuenta corriente, balanza de pagos, Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto, que comentábamos que corresponde al Producto Interno Bruto más los ingresos netos del resto del mundo por los residentes de un país, que explicábamos que eran las remesas que recibe. Profesor. Dígame. No se le escucha. Profesor. Dígame. ¿No me escuchan? No se le escucha. Súbale el... No se escucha tampoco acá. No se escucha. No. A ver, voy a hacer una prueba. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Ahí me escuchan? Hay como interferencia. Entonces, hay como interferencia. Si hay interferencia, todos desconecten el video. Si tienen todos desconectados el video. No, profe, no se le escucha. A ver, ¿ahí me pueden ver? ¿Me ven con normalidad? Ahí como que ya se le está escuchando, profe. Ya, ¿me escuchan ahora? Sí, ya lo logro escuchar. Sí. Era el
era el ventilador que estaba haciendo ruido. Ahí me escuchan mejor. Y ahora sí me pueden escuchar mejor. Ya Sí, continuamos. mister. Sí, sí. Ya, entonces, para mejorar la recepción del audio, voy a silenciarlos a todos. Continuamos. Entonces, estábamos conversando acerca de las variables que estudia la macroeconomía. Mencionábamos nivel general de producción. Entre tantas, mencionábamos el nivel de general de producción, desempleo, inflación, Producto Nacional Bruto, saldo en cuenta corriente, balanza de pagos, Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto. Mencionábamos también que el Producto Nacional Bruto no es nada más que el Producto Interno Bruto más los ingresos netos del resto del mundo por los residentes de un país, y mencionábamos que eso eran o constituían las remesas que recibe una nación. De ahí mencionábamos los problemas para una organización eran las siguientes preguntas: ¿qué bienes se deben de producir y en qué cantidades? Veíamos también cómo se producen estos bienes, era otro problema que se presentaban para las organizaciones económicas. ¿Para quién se producen los bienes de servicios? Esa es otra pregunta. De ahí nos enfocábamos a la diferencia entre la micro y macroeconomía. Mencionábamos que la microeconomía es el análisis económico de forma individual, y conversábamos que se estudiaban todos los análisis y componentes que ustedes vieron en micro 1, mientras que en macroeconomía es el análisis económico de forma global y estudia por los efectos de los valores agregados para cada uno de los componentes. Es decir, cuando hablamos de términos agregados, nos estamos refiriendo al conjunto de todos los integrantes. Si estamos hablando de demanda, estamos hablando de todas las demandas presentes en una nación. Si estamos hablando de la oferta, de todas las ofertas presentes en una nación. De ahí vimos también, dentro de los problemas que se estudian, es el nivel global de producción de bienes y servicios, de desempleo y el nivel global de precios, así como el mercado internacional. Acuérdense que la macroeconomía estudia los efectos globales que tiene una nación. Veíamos el concepto del PIB. La forma de calcularlo no es nada más que la sumatoria de todos los precios por las cantidades que se producen en una economía. Eso es el Producto Interno Bruto, una forma de calcularlo. De ahí veíamos que era el PIB nominal, que es el que mide los valores considerando la variación de cada año. Ahí veíamos un ejemplo de cómo calcularlo. Después veíamos el PIB real. Observábamos que la diferencia entre el PIB real y el PIB nominal se debe principalmente a que el PIB real toma para su cálculo un año base, y veíamos que el cálculo iba a ser un poco diferente, y luego hacíamos la comparación entre el PIB real y el PIB nominal, y nos dábamos cuenta de que había una variación significante. De ahí discutimos un poco, conversamos un poco de por qué se deben estas diferencias, y llegamos a la conclusión porque en el PIB real se toma en cuenta las variaciones de los ciclos, en cambio en el PIB nominal simplemente toma la variación entre un periodo y otro, sin identificar un año base como tal. Veíamos también lo que era la tasa de crecimiento, la forma de calcularlo, que es el PIB del periodo 0 menos el PIB del año base, menos el PIB del año anterior sobre el PIB del año anterior por 100. Aquí calculamos la tasa de producción de crecimiento económico. Veíamos que está en función de la tasa de crecimiento de la población y de la tasa de crecimiento del empleo. Conversábamos lo que era un ciclo económico. Ahí veíamos que existen unos conceptos del PIB adicionales, que era el PIB potencial y el PIB efectivo. Veíamos el PIB potencial, que constituía todo lo que la producción podría generarse en la mejor de las condiciones, mientras que el PIB efectivo era lo que realmente generaba la economía.
Y hasta allí vimos la clase anterior, que terminaba con el nivel global de desempleo. Ahora vamos a continuar con la sesión y vamos a profundizar un poquito más en lo que es el ciclo económico. Una definición de ciclo económico constituye un patrón regular de expansión y contracción de la actividad económica en la trayectoria del crecimiento. Y en esta gráfica nosotros podemos observar de que a manera general aquí encontramos la producción de un país cualquiera y cómo evoluciona a través del tiempo. Vemos la línea negra. Esta línea negra nos especifica la evolución real del PIB, mientras que esta línea curviadita de color rojizo nos indica cuál es la tendencia que sigue el PIB. Entonces, estos son los ciclos económicos. En toda economía siempre hay un pico, es decir, que llega al punto máximo de crecimiento. Después viene un estado que se conoce como recesión, en el cual la economía comienza a decrecer por los factores que pueden intervenir, y llegamos a un valle. Después de que llega el valle, que es como el punto más bajo que puede llegar la economía dentro de una nación, y comienza a recuperarse, hasta volver a llegar a un pico, vuelve a haber una recesión, y así el ciclo se va recuperando, se va repitiendo época tras época. Cuando hablamos del PIB real, mide, por ejemplo, en este periodo, con respecto a este periodo. Esto es un ciclo. Entonces el PIB real hace el análisis de qué es lo que pasa en este ciclo. O puede decir entre este ciclo y este ciclo, dependiendo lo que los gobernantes de turnos decidan poner como año base para el cálculo del PIB real. Inclusive nosotros, como investigadores, también podemos establecer un cierto periodo como año base para poder hacer cálculos. Esquematizando con mayor profundidad el PIB potencial, que también se lo conoce como de pleno empleo. ¿Qué significa de pleno empleo? O el PIB potencial, de que el nivel de producción correspondiente de los recursos es exógeno al nivel de precios. ¿Qué significa exógeno? La parte exógeno significa todo lo que no corresponde a uno. Por ejemplo, para nosotros, nuestra libertad está ahorita condicionada a un patógeno exógeno, por el cual nosotros no tenemos ningún control y viene de afuera. Entonces, todas las actividades que hacemos están directamente vinculadas por este patrón exógeno. Es algo que no tenemos control nosotros. Eso se llama algo exógeno. Entonces, nivel de producción correspondiente de los recursos existentes, y es exógeno al nivel de precios, es decir, al pleno empleo. Eso se llama el pleno empleo. Tenemos también la definición de tendencia del PIB real, que no es nada más que la trayectoria que si seguiría el PIB si se utilizaran plenamente los factores de producción. Y por último, la brecha de producción. Brecha significa una diferencia entre dos puntos, y cuando hablamos brecha de producción va a ser la diferencia entre, en este caso, el PIB potencial o el de pleno empleo y el PIB efectivo. ¿Quién es el PIB efectivo? Lo que realmente se produjo en ese periodo determinado. Porque ustedes pueden haber escuchado, cuando comienza el año, las autoridades de turnos comienzan a mencionar, se pronostica que el PIB crecerá para este año un tanto por ciento. Viene el Banco Mundial y dice el PIB va a crecer, se estima que el PIB para el Ecuador será de tanto por ciento. Entonces, ¿y qué resulta? Que cuando cierra el año comienzan a decir, bueno, el PIB se esperaba que crezca en 5%, pero resulta que solo creció en un 2%. Entonces comienzan a explicar cuál es la diferencia, por qué falló, qué sucedió. Entonces ahí tenemos que el PIB efectivo vendría a ser el 2% y el PIB potencial es lo que se pronosticó. Y ahí tenemos, brecha de producción es equivalente a decir producción efectiva. Ya sabemos que cuando hablamos de producción efectiva, nos referimos al PIB efectivo o al PIB,
y menos producción potencial. Puede decir producción potencial, puede decir producción de pleno empleo, puede decir PIB potencial. Cualquiera de las terminologías puede estar expresada. Con eso, terminamos viendo una gráfica de cómo es la evolución para la potencia más dominante en el mundo, como es Estados Unidos. Aquí vemos que el PIB potencial está por encima, mientras que el PIB real se ve que lleva un comportamiento y luego algo ha pasado aquí, que simplemente en el último año, en los últimos años ha cambiado desde que entró el nuevo gobierno, ha cambiado algo ahí en Estados Unidos, eso habría que estudiarlo en algún momento. Vemos para el caso del Ecuador cómo ha sido el comportamiento. La línea azul es el PIB real, el PIB efectivo, cómo ha ido evolucionando, y esta es la tendencia. Esta tendencia yo la he calculado mediante herramientas econométricas, y podemos ver que esta es la tendencia, este es el valor estimado que hubiese tenido la economía del Producto Interno Bruto. Y aquí, en esta gráfica, simplemente la he puesto para poder observar y poder hacer una pequeña comparación con nuestros vecinos más cercanos, que es el Perú y el Ecuador. Aquí podemos ver de que todos hemos tenido una relativa o una constante desde el año 2000, hemos tenido un constante crecimiento del Producto Interno Bruto, y oh sorpresa, que en un momento dado todos llevamos un techo y comenzamos a decrecer. Ya vamos a ver por qué se produce eso más adelante. Vamos a ir conversando y vamos a ir descubriendo algunas cositas que van a poder permitir entender y tener un concepto mucho más amplio de las noticias que muchas veces nos dan en los medios de comunicación, y tener más criterio para poder tomar una decisión o un argumento. Entonces, hasta allí es el material. Si tienen alguna pregunta, levantando la mano para contestar cualquier inquietud antes de empezar con la actividad programada para el día de hoy. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, profesor. Dígame. ¿Podría poner la diapositiva del PIB de Estados Unidos? La diapositiva del PIB, por supuesto. De Estados Unidos, sí. Aquí está. Ya la voy a compartir. Ya la voy a compartir. Aquí está. Listo, ahí está. Usted dijo que el PIB potencial es lo que se pronosticaba, ¿no? Ya, pero el PIB potencial es lo que se pronostica. Ajá. Ya, pero en el PIB efectivo creo que era que se decía así, sobresale del potencial. Eso no es un desequilibrio ahí. No, aquí, ¿cuál era el potencial que tenía Estados Unidos, según esta tendencia? Perdón. Ajá. ¿Cuál era el potencial que tenía? Toda la franja azul. Sí. Pero ¿qué resulta? Que Estados Unidos no pudo aprovechar toda esa franja azul. Simplemente toda esta diferencia entre este punto y este punto de acá arriba, si alcanzas a ver el movimiento del mouse. Sí. Ya. Por ejemplo, nos vamos en el 2009, en el tercer cuartil. Aquí en este punto es lo que produjo realmente Estados Unidos. Cuando, de acuerdo a su capacidad productiva, pudo haber producido más. Ajá. ¿Qué significa? En cambio, para este momento, en el 2018, resulta que lo que pudo haber producido era menos, pero en realidad produjo más. Aquí como que dice, llegó al equilibrio. Y a partir del tercer cuartil de 2018, resulta que produjo más de lo que pensaba. Quiere decir de que algunas decisiones tomadas hicieron de que la producción interna mejore su rendimiento. Eso es lo que nos indica esta gráfica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Mister, un cambio de gobierno involucra una recesión en el Producto Interno Bruto, ¿no?
A ver, primero, ¿qué significa cambio de gobierno? O sea, cuando hay un cambio de demandantes, por decirle, o un cambio de presidente. Cambio de presidente, simplemente entra una persona y sale otra persona. En cambio, ¿qué es el PIB? Es la producción global de una economía. Todo lo que produce el país. Todo lo que produce el país. Eso es el PIB. Ahora, si entra un gobierno y sale otro, quiere decir de que el gobierno que entra y toma decisiones. Si estas decisiones afectan de manera importante el comportamiento productivo de una nación, obviamente va a haber un cambio dentro del movimiento del PIB. Pero no significa de que porque hay cambio de presidente va a cambiar el PIB. El PIB simplemente es un indicador de lo que está haciendo su comunidad, su población, todo lo que están produciendo. Eso es lo que representa el PIB. El gobierno lo que hace es dictar políticas, dictar leyes, dictar estatutos de cómo administrar el país. Pero los que generan la producción, obviamente el Estado interviene muchísimo dentro de las decisiones productivas, y eso es lo que nosotros vamos a aprender en macroeconomía. ¿Qué tipo de políticas existen para determinadas situaciones? Vamos a aprender también que dentro de la macroeconomía no todo es exacto. Muchas veces uno dice, si yo hago determinada actividad, automáticamente va a suceder lo siguiente, pero eso ya conforme van avanzando en la materia, en los distintos niveles de macroeconomía van a darse cuenta de que no siempre se produce como en realidad uno esperaría que ocurriese, porque ocurre algo que se llaman como las expectativas de las personas. Entonces hay muchos patrones que intervienen dentro del análisis que hace que los números no sean tan exactos como nos gustaría que sean, ya que intervienen mucho en las decisiones de los hogares y de las empresas que están constituidos principalmente por personas. ¿Clara la pregunta? ¿Contestada la pregunta o tienes alguna Sí, Mester, sí. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si ya no hay preguntas, vamos a continuar con la actividad. Nos quedan exactamente 12 minutos. Una vez que se acabe el tiempo, ya saben, regresamos en 20 minutos para continuar con la actividad. Entonces, en la actividad, esta es la primera actividad respecto al área de los talleres y trabajos de investigación. Aquí tenemos como objetivo medir el conocimiento adquirido de los temas propuestos. ¿Cuáles han sido los temas propuestos para esta semana? Conceptos y problemas claves. Vamos a ver qué tanto hemos asimilado de los conceptos y problemas claves. Identificar las diferencias entre el análisis micro y macroeconómicos. Establecer los conceptos y alcance de estudio de la contabilidad nacional. En otras palabras, hablamos acerca del PIB. ¿Cuáles son las instrucciones que tenemos que seguir para esta actividad? Primero que todo, guardar orden y respeto durante la actividad. Tenemos que contestar las preguntas dispuestas por el instructor. En este caso, yo soy el instructor, de una manera ordenada. ¿Qué significa de manera ordenada? Que mientras una persona está participando, los demás deben guardar silencio y esperar a que les sea dada la palabra, porque si no, después todos hablamos al mismo momento y esto va a estar como en un mercado de pulgas donde todos hablan y no se le entiende a nadie. La tercera instrucción, el instructor o el docente dará la palabra a cada estudiante y dispondrá de 5 segundos para contestar. Es decir, por ejemplo, si yo le doy la palabra a Alejandra, le hago una pregunta que está enmarcada dentro de lo que hemos visto, tendrá 5 segundos para contestar. Si dentro de los 5 segundos se ha mantenido en silencio o simplemente no sabe la respuesta, se dará pase a otra persona. Entonces, mientras esté el tiempo de Alejandra, los demás tendrán que guardar silencio y esperar a que les den la palabra.
¿cómo se dará la palabra a una persona? Cuando conteste o alzando la mano. No es que van a desactivar el audio y van a decir yo, profe, porque después todos van a decir yo, profe, al mismo momento, y vamos a quedar en que no sé mismo a quién mismo que está dando la respuesta, y resulta que nadie se lleva el punto para la actividad que estamos realizando. De ahí, lo que les indicaba, vencido el tiempo, el instructor podrá dar la palabra a otro estudiante que haya levantado la mano. Se dará la palabra al que haya levantado la mano. Si nadie ha levantado la mano, se dará, en este caso el instructor asignará a otra persona. La pregunta. Dígame. Disculpe, lo que pasa es que hay una compañera, Michelle, que no ¿Sí? le vale el micrófono. ¿Qué pasó con Michelle? A ella no le vale el micrófono. No le funciona el micrófono. No. ¿Y si pone manos libres? ¿Mandé? ¿Y si pone manos libres? Cuando la está escuchando. Los manos libres tienen micrófono. Si no alcanza, que no se... Mister, Dígame. a un compañero se le acabó de ir el internet y dice que no puede seguir en la clase. Ya, no hay problema. Lo importante es que haya registrado la asistencia. Ya, si registraron la asistencia, no hay problema. Sí, pero me dice... De la actividad. Sí. Ya, con respecto a la actividad, como les dije al comienzo de la sesión, no todos van a poder alcanzar, porque el tiempo que disponemos es corto. Ya nos quedan 7 minutos para esta sesión y los otros 40 minutos de la siguiente sesión. En promedio, yo estimo que deberían contestar cada persona la pregunta 1 minuto y medio, no más. Pero muchas veces aparecen dudas, inquietudes, y en promedio saben ser 3 minutos por persona. Entonces, en 40 minutos no vamos a alcanzar a cubrir a los 30 integrantes que son. Entonces, en esta sesión, los que alcanzaremos, que serían la mayoría, o muchos, entrarían en la participación para esta semana. La próxima semana también van a haber oportunidades, y obviamente se le va a dar la preferencia a aquellos que han tenido 5 minutos y no han podido obtener puntaje para esta semana. Profesor, ¿puede regresar la diapositiva de lo que estaba indicando que va a preguntar? La primera diapositiva que puso del objetivo de la actividad. El objetivo de la actividad, las instrucciones, las actividades. O sea, la pregunta. Eso. Aquí, el objetivo. Sí. El objetivo es medir el conocimiento adquirido de los temas propuestos. ¿Cuáles fueron los temas propuestos? Los que vimos aquí. Conceptos y problemas claves, diferencia entre el análisis micro y macroeconómico, conceptos y alcance de estudio de la contabilidad nacional. ¿Se alcanzan a ver? Ya, acá. Aquí está. Actividad. ¿Sí se da cuenta? Tenemos aquí conceptos y problemas claves, diferencia entre el análisis micro y macroeconómicos, conceptos y alcance de estudio de la contabilidad nacional. Son los mismos temas que se plantearon al comienzo, ya hemos visto. Ahora lo que vamos a hacer es un test para medir el grado de asimilación de los mismos. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno, entonces vamos ya a empezar con la actividad. Voy a hacer en forma aleatoria. Kevin Litardo, ¿se encuentra? Kevin Litardo. Maite Monserrate. Dígame, profe. A ver, Maite. ¿Qué me pregunta? Posee 5 segundos para contestar la pregunta que se va a hacer. Hola. Aquí estoy. Maite. Litardo. Ya, y después de Maite. Ya. Desconecte el micrófono, por favor. Ya, vamos con Maite. La pregunta es, indica cuál es
Señorita Maite, ¿puede por favor apagar el televisor o la radio, lo que esté tendiendo por ahí encendido, para que no se escuche distorsión? Ya, profe. Ya. Ya. Indique la definición de macroeconomía. Indíquenos cuál es la definición de macroeconomía en rol de tipeo. Ya, la macroeconomía es una área de la economía que estudia de manera global las decisiones que toman las familias o empresas. ¿Ya? Sí, está bien. Tienes la participación, por ahí vi que levantaron la mano. Pues, tiene la palabra. Ya bajo la mano. A ver, vamos con. A ver, Spin. Melanie Spin. Tienes la palabra, Melanie. De la misma pregunta, profesor. De la misma pregunta. ¿Qué puedes concretar? Que la macroeconomía, o sea, es una parte del área de la economía que se estudia como disciplina científica. Además, estudia el funcionamiento de la economía globalmente definida, o sea, considerada. ¿Ya? ¿Qué significa eso de globalmente definida? O sea que digamos que puede estudiar a lo que son los consumidores, empresas, de manera global, o sea, sin ver fronteras. Los analiza de manera global. Perfecto, Melanie. Ya tienes la actuación. Vamos con, que también alzó la mano, Fernando Agurto. Presente, profe. A ver, Fernando, ¿qué más puedes concretar tú acerca de lo que es la macroeconomía? De que aparte de que estudia de manera global la economía, también estudia el crecimiento y las fluctuaciones de la economía de un país. Ya. ¿Está bien? Agurto Lascano, ¿no? Sí. Agurto, ya tienes la actuación. Vamos ahora con Kevin Cabrera. Dígame, profesor. Bájenle, por favor, si tiene algún dispositivo, bájenle los volúmenes para que no haya interferencia. Indícanos, por favor, ¿qué variables intervienen en la macroeconomía? ¿Cuáles son las variables que se estudian en la macroeconomía? Las variables que se estudian son los precios, analizan el desempleo también, el análisis de la producción de bienes y servicios. Dime por lo menos 4 de los que hemos visto. Del desempleo, el análisis de producción de bienes y servicios, los precios y el mercado internacional. Y ahí el comercio internacional. Tienes la actuación. ¿Tu apellido? Repítemelo, por favor. Cabrera. Cabrera. Sí. Bueno, ya la última persona, porque ya se nos va a cortar el tiempo, vamos con Alison. Alison Chávez. Ya, muy rápidamente. ¿Cuántos quiere? Menciones la que usted, denos otros 3 ejemplos. Ya, el nivel general de la producción, la inflación, el saldo en cuenta corriente, balance de pagos,